Que igual este suena interesante, porque yo acuerdo que sí me gusta lo de espía contra espía en Mad. Man, Mad era muy god. Mad, adelantado a su época. Que este video se llama La gran historia y origen de espía versus espía. Loquendo. Español, espía contra espía, son dos A ver, personajes. ese inicio como súper rápido, ¿no? A ver. Spy vs Spy, o simplemente en español, espía contra espía, son dos personajes que pertenecen a las revistas humorísticas de Mad, relativamente populares siendo conocidos por ser personajes que se caracterizaban por la premisa simple. Mira, creo que Mole ni está, Mole. ¿Dónde coño estás? Tú fuiste el que me pidió este video 40 veces y no está. De ver a dos tipos iguales de narices picudas, vestidos como uno de negro y blanco, luchando y ¿Qué? matándose entre sí con varias clases de armas y objetos que por medio de ningún contexto como en Tom y Jerry, o el Coyote y el Correcaminos, buscarían saber quién era el ganador del round de cada una de las batallas las cuales ellos se enfrentaban, pero fuera de un concepto así de simple, una historia realmente interesante detrás de estos dos se encuentra bien oculta y... Oh, ¿en serio? A ver, ojito, Lore. Man, ¿es en serio que el Mole no está? El man que estuvo pidiendo este video... Oh. Que por lo tanto, como una manera más experimental para probar en el canal, y que algunos conozcan esta curiosa historia y origen de los personajes, les presento, la historia y origen de espía contra espía, ¿Ojito? y que sin más bla bla bla, empecemos. Pero si ustedes qué team eran, ¿el de blanco o el de negro? A mí, pues, no sé, es que ambos son la misma vaina, pero otro color, entonces XD. Supongo que me gustaba un poco más el negro. Espérate. No tendrá copyright esa... Oh, what the fuck. Te Turbo Mater from Cars 2 Score. ¿Por qué le puse una canción de Cars 2 al video? Ok, en cualquier momento en el que vea algo que pueda ser una canción de Cars 2, le adelanto. Como esto. 21, en el Caribe y en el municipio Cienfuegos de Cuba, nacería un hombre llamado Antonio Proyas, Oh, que ¿en posterior... Cuba? Man, ¿en serio espía versus espía se creó en Cuba? Man, alguien etiquete en el Discord a Mole y diga que estamos viendo esto o lo voy a desintegrar. En el futuro, durante a finales de 1940, trabajaría en la prensa periódica local más importante de su tiempo de aquel país, El Mundo, como un caricaturista político que igual a otros, haría dibujos satíricos hacia dichas situaciones y temas políticos de la vida en Cuba en los periódicos, así creando sus propios personajes y cómics en el proceso, como Tovarish, la oveja negra, el hombre siniestro, Erizó. Y entre otros más que no se mencionaran mucho porque no aportan demasiado a la historia, pero que sí llegaron a ser parte esencial que ayudaría a la creación de los espías que todos conocemos hoy en día de parte de Antonio Proyas. Como decía el Ranger blanco, el blanco siempre gana. De Volví me estaba preparando un puré con tomates cortados por encima. Suena bien, ¿eh? Donde incluso uno de sus personajes en particular, el hombre siniestro, sería uno de los El espía primigenio y era... No iba a decir que era gris, pero no, en realidad es blanco. puntos más fuertes en su historia y que más... Hubiera sido bien God que fuera gris y fuera como... Oh, original, el primer espía era gris, no era blanco ni negro. Oh. Más adelante ya veremos más de él. Y posteriormente en la misma década de los 40 durante 1946, llegó incluso a ganar premios, como el Juan Gualberto Gómez, y otro llamado el Premio Mergentaler en 1960, debido a la gran relevancia que sorpresivamente él había estado ganando con los años en su país de origen, tocando incluso raíces en Latinoamérica, convirtiéndolo así a él, en el presidente de la Asociación de Caricaturistas Cubanos en el enero del 50. En serio, que lástima me da la situación de Cuba, man, que ya en tantos años así, que como que mucho potencial que tengan allá no pueden hacerlo por la situación. Ojalá y algún día pues cambie eso, vaya. Porque mira, esta cosa tan god salió de allí, Aquí estoy, es que se me fue el internet. Man, no puede ser que justo cuando voy a ver tu video se te va el internet, Dios. Bueno, igual cualquier cosa resubiré esto ahí por si lo quieres ver completo. 39, siendo un título bastante honorable y prestigioso para él, que por desgracia, no duraría mucho, ya que recordando el tiempo en que estamos relatando esta historia, uno de los sucesos más históricos para el país había ocurrido, siendo la Revolución Cubana, Claro. que después de la derrota hacia el dictador Fulgencio Batista, y que había huido del país, el nuevo régimen dictado por ni más ni menos que el propio Fidel Castro, después de la exitosa victoria, se aproximaban a La Habana, donde justamente nuestro Antonio Proyas era habitante. Que incluso él mismo, se enteró de ello cuando vio en la televisión el anunciado régimen llegando a dicha capital en ese momento, de manera sorpresiva diciendo lo siguiente: qué malo está esto. Mussolini entrando en Roma. Asumiendo que él posiblemente ya sabría que tendría ciertos problemas con el nuevo dictador, pese a que él era antibatista, y después al inicio sí sería respetado por aquello de parte de aquel dictador barbudo, pero que sin darse cuenta, ese mismo hombre sería el mismo que crearía el punto más importante que cambiaría involuntariamente su vida, que como caricaturista y periodista, podía presenciar. Interesante la historia, ¿no? Pues Bueno, sí, la verdad. sigamos, ya que después de eso... Que por varias de cierto, también hay, cuando dice el video de los héroes latinos, el tercero, ¿cuál era el que también fue creado en Cuba o algo así? Calimán, ¿no? Creo que Calimán fue como que un cubano y un mexicano lo hicieron como algo así era.
Las caricaturas satíricas y humorísticas que se burlaban de la nueva dictadura y de sus reglas que hicieron que Antonio estuviera en contra de algunas de ellas, lideradas por Fidel, lo harían irritar, y que una de ellas que por ejemplo formó parte de su enojo, fue el de una calavera que se le dificultaba comer su carne holográfica, con un martillo y una hoz, e incluso presumiéndolo diciendo, LOL. señores, qué difícil es comer con un martillo y una hoz, y fue tal el enojo colectivo, que el propio Fidel por más cuestiones políticas, y de revolución planearía que la libertad de esa clase en el periodismo, parara. Oh, man, ahí ya baila la libertad de expresión, Dios. Hola, Arónimos. El gran ídolo es cubano. Ya me sonaba por el acento, pero sí. Nice. Posteriormente sí sucedería, pero fuera de ese tema. Lo que pasó indirectamente entre Castro y Antonio fue tanto, que incluso el primero consideró como un espía de la CIA al otro en contra de su propio gobierno, y que si este no paraba, sería castigado con la ejecución. A ver. Y Antonio al hartarse de estas decisiones, y no arriesgarse más, simplemente mejor decidió renunciar, en doble sentido, al mundo del periodismo, durante el 13 de febrero del mismo 59, e incluso, escribiendo la propia carta de la renuncia, a otro de los trabajadores, y realmente director general de aquella cadena, llamado Raúl Alfonso Gonzé, para describirle todo lo que sentía al respecto, en aquel fatídico momento. Donde al final, tuvo que empezar a trabajar como pintor de camiones para ganarse la vida. No, man, mira eso, Dios. Qué horrendo, Hasta que un año después, y estando totalmente en un limbo de desempleo, tuvo la idea de mejor salirse, e irse de aquel país, para una mejor vida posible, y seguir aprovechando en seguir mostrando sus dotes artísticos. Qué bien, la verdad. Cuando recibas el video de espía contra espía, usa la imagen que te pasé por M. Ok, lo miraré, gracias. Hacia otras masas, además de las localmente ya conocidas por él, y si bien su primer país objetivo para inmigrarse era en Venezuela al inicio, mejor le dio por la mano. Bueno, no, mentira, iba a decir algo así como de mal en peor, pero verdad que esto es antiguo, o sea, en esos años pues Venezuela, pues no, vaya, no estaba como ahorita, ¿no? Porque tienes la lengua azul. La verdad, ¿quieren la verdad o la verdad pro? Miren, la verdad, cuando estaba haciendo el diseño de Cam, como que estaba pintándolo y la lengua pues obviamente la pone roja y dije, como que muy normalito, ¿no? Y me acordé de ese dato de que los perritos chau chau, esos que parecen como una fusión entre un perro, un oso y un león, que son bien god, tienen la lengua azul y dije, oh, mira. Y aunque mi personaje no es un chau chau, es un Shiba Inu, es un doge, pues dije, pues mira, puede estar God, y se la puse y me gustó. Como que lo hacía más único, ¿no? No lo hacía tan genérico y eso. Así que respuesta corta porque se veía God, respuesta un poco menos corta, referencia a los chau chau. Fácil que sería Estados Unidos, y que todavía en La Habana, se encontraría preparando las raíces de su siguiente proyecto importante al llegar allá. Pero claro, eso no era tan fácil de pensar para él, al inicio, ya que debido al momento para aquel país, que hablar o mostrar ese tipo de cosas políticas de las que él estaba ya tan acostumbrado, no eran tan atrayentes debido a la complejidad de varias de sus tiras, que solían ser muy locales para su país, y que estuvieran más en español, fue un gran problema, porque él no sabía hablar inglés, e incluso y probablemente escribirlo bien, o entenderlo, para las nuevas audiencias, pero que por suerte simplemente recordó a uno de esos personajes que había creado con anterioridad para intentar utilizarlo de nuevo en aquel proyecto, siendo ni más ni menos que el hombre siniestro, el cual había sido creado bajo la inspiración de la psicosis social que se tenía en el país para en ese entonces, y que el no ocupaba espía jamás de original, ningún texto man. para ser entendido al ser tiras pantomímicas, pero claro, los problemas pensativos aún no acabarían, porque pese a lo universalmente entendible que era el personaje. Tengo un miedo de que toda esta canción de espías que está sonando de fondo sea esa de Cardos que le reclamaron y que todo el video tenga copyright. Ya ni modo, si esto pues lo resuelve así. Junto a sus tramas llegaban a ser muy violentas para aquel público y con probabilidades de ofender a más de a uno y generar polémica, y que para evitar eso, seguiría usando el mismo concepto de humor absurdo y violento, pero esta vez, pensando en rediseñar y cambiar por completo al hombre siniestro, y después crearle un rival propio que sería una especie de contraparte suya para por fin tener motivos de hacerle daño a otro, sin ninguno como antes, y al ser ese tiempo donde la histórica Guerra Fría estaba presente y el espionaje al ser muy demandado en aquel momento, y Antonio al recordar las palabras acusantes del dictador barbudo hacia él, acusándolo de ser justamente un espía del gobierno. Prendió su lo dijo un espía. Fuera de jodas, sí estaba buena la historia, es interesante. No daba una al tipo en ese tiempo. Tremendo ganador, háganle una corona más grande. Bueno, la verdad. Por ser único y diferente es este perro mutante. Pues un perro pan, está bien god, está bien bonito, ¿no? Hola, soy...
Sí. Poco, así tomando al hombre siniestro, modificándole su traje como al de una gabardina, y sombrero alado con botas Sí, tranquilo, mole, si entendí tu mensaje. picudas, quitándole el pelo de los costados de su cabeza, alargarle su nariz siendo más puntiaguda, cambiar sus ojos por unas gafas de sol, y finalmente darle un toque involuntario al de un doctor de la peste negra, así creando a una representación de espía estadounidense, y que para terminar, le da una contraparte de color contraria basada en la Unión Soviética como rival y que leal Entonces contra el blanco es estadounidense y el negro es soviético. Pues, yo creo que nadie acá sabía eso, ¿eh? Yo creo que en general casi nadie del mundo lo sabía, ¿eh? Che, ¿y eso cuando salió en Matt? Yo no me acuerdo. él, y así creando y naciendo, espía contra espía. ¡Oh! Y así que con todo listo y empacado todo, Proías pronto para el 1 de mayo de 1960, justamente antes de que a 3 días después, por fin Castro aboliera la libertad periódica en Cuba por completo, él tomaría un vuelo directo de La Habana hacia Estados Unidos, donde él se trasladaría en un hotel de la calle Queens de Nueva York, y para mantenerse a él y a su familia ahí, trabajaría en una fábrica de ropa durante el día, pero que en la noche con un portafolios en la mano, trabajaría en unos dibujos de sus más recientes creaciones para mostrárselas, a ni más ni menos, que a las revistas Mad, donde él, 10 semanas después, específicamente en el 12 de julio del mismo año, aventurado y sin previo aviso, iría a sus oficinas para presentarse con su nueva idea que cambiaría el futuro. Pero al no saber inglés, llevó a una de sus hijas con él, quien era la más mayor y se llamaba Marta Pizarro, para servirla como su traductora personal en aquella situación, al dominar esta mucho mejor el idioma que su propio padre, para la presentación, aunque se dice que no resultó ser tan difícil, y que no hacía falta traducir, ya que el diseñador y director artístico de la revista, John Putnam ya sabía hablar muy bien el español, y aún con este detalle, mientras que su hija y él, se comunicaban con aquel director, y entre unos cuantos empleados ahí presentes, que mostraban aquella idea de los monitos vestidos de color blanco y negro, que se daban de aguamados entre sí, atrayéndolos con la propuesta, que al final haría que los empleados y editores de la revista, tomaran sus propias conclusiones, y tomaran su propia decisión, donde por fin, todo resultó en un éxito. Game 10 videojuegos para ver... tiene un juego de la NES esta vaina. Los trabajadores de Mad quedaron tan encantados con su idea y concepto que hizo que fuera contratado de inmediato para ser parte del staff. De hecho, yo sí sabía. Buen horror, pero nadie te pregunta. Eso suena racista fuera de una razón. ¿Quién lo diría el blanco? No, de momento no ha dicho que el blanco ha ganado, cálmense. Entiendo que sus primeros 3 dibujos prototipos de los espías fueran vendidos a ellos de inmediato, recibiendo hasta un cheque de recompensa de $800 por su esfuerzo invertido, y cuando oficialmente los espías llegaron a hacer su primera aparición en la revista número 60 de Mad, en el enero del 61, haría que desde ese día, Antonio estaría más que presente durante varios años en Mad. Mira, con el Kennedy todavía. Bueno, wow. En el enero del 61, haría que desde ese día, Antonio estaría más que presente durante varios años en casi todo lo relacionado a su más grande tira, llegando hasta el punto de estar obsesionada por la misma en su trabajo, finalmente haciendo en toda su más grande tira, llegando hasta el punto de estar obsesionada. Esto debido a que una vez Marta recibió una llamada de parte de un trabajador de Matt avisándole: tu padre lleva 2 días aquí sin irse a su casa. A ver, sí se obsesionó mucho, pobrecito. Pero mira, al menos le fue bien. Obsesionada por la misma en su trabajo, finalmente haciendo en toda su trayectoria más de 270 contribuciones a la revista, de las cuales solo 20 fueron excepciones de su más popular obra, la cual irónicamente por lo simple que era en cuanto a su trama, la misma se ganó el cariño y el éxito de muchas personas de su época, pese a que la creación de estos fue basada en una etapa bastante dura para Antonio, de tan solo haber sido acusado de ser un espía del gobierno de parte de Fidel Castro, y ser casi silenciado en el proceso, que de todos modos, al final valió la pena, hasta el punto que el propio Proías lo admitió en una entrevista que le hicieron a él, en el periódico Miami Herald durante 1983, diciendo lo siguiente: la venganza más dulce ha sido convertir la acusación de Fidel sobre mí como espía en una empresa lucrativa. Tremendo ganador, Dios. Mira, convirtió una casi silenciada en muchísima plata, God. ¿Tiene un juego? Sí, yo una vez vi que esta vaina tenía un juego de la NES así súper antiguo así. A ver si lo muestra ahorita, del espía versus espía. Yo fui, ¿what? Porque yo era niño y yo era de, ¿what? ¿Mad no es algo nuevo? ¿Qué? Y no sabía toda la historia de la revista Mad y toda esa vaina. Uno de la mira, también una de la PlayStation 2. Pig versus Pig. Antes de que fuera F. Kennedy. Juegues espía contra espía en la PlayStation 2. Está difícil, porque no tengo una PlayStation 2, pero bueno, ahí luego
Como que me da cosa emular, pero gracias. Que para no olvidar las raíces de nuestros queridos espías, gracias a la ayuda del hombre siniestro y sus bases para crearlos, al parecer algunos de sus propios cómics serían adaptados a las de los propios Ah, mira, hasta, mira, God. espías respectivamente, como se ve en uno, como nota de agradecimiento. Y al paso del tiempo, tanto el creador como sus obras cambiarían, y sus diseños también, hasta como los conocemos hoy en día, pero sin quitarles su esencia principal, que los hacía a ellos, God. siendo ellos, alrededor de innumerables volúmenes del cómic, con muy leves cambios, donde se añadiría un tiempo después la inclusión de una tercera espía femenina a la ¿Qué? familia, cuyo traje de color entre What, ¿y eso? Yo no me acuerdo, yo nunca lo vi. negro y blanco, sería llamada la espía gris, que ¿Qué? What, man, no tenía nada que ver el diseño. ¿Qué? tercera espía femenina a la familia, cuyo traje de color entre negro y blanco, sería llamada la espía gris. Ok, o sea, está raro el diseño, ¿no? Como que, aparte del sombrero, hasta mira la textura está gris como así no sé, pero realmente no tenía nada que ver. Aplicó la Scott, las críticas lo convirtieron en plata, nice. Fíjate, solo existe porque Fidel Castro se ardió por una caricatura, lol. Que aparecería esporádicamente en ciertas tiras de las cuales, ella por defecto ganaría siempre contra los dos espías varoniles rivales, Ella siempre. además de unos pequeños infantes añadidos en un solo cómic ¿Qué? con Ah, bueno, estos son. Ah, mira, el espía chiquito. Los espías chiquitos. los espías adultos, y etcétera. Y que como un pequeño dato impresionante a dar a la historia, es que se dice que el propio Proyas casi nunca habló en inglés durante toda su carrera, hasta el punto de que unos de los escritores de Mad, Frank Pues God, ¿no? Jacobs, llegó a confesar que su vocabulario solo se basaba en decir mayormente, hola, o ¿cómo estás, hermano? Esto en referencia a una anécdota chistosa que ocurrió en las oficinas El artista español mexicano de Mad, Sergio Aragones, 2 años después de la llegada de Antonio Projallas, o sea, el creador de Espía contra Espía, llegó a las oficinas de Mad de Nueva York para buscar un empleo ahí, pero cuando llegó, no sabía mucho inglés para hablar con ellos. Así que le pidió a Antonio que lo tradujera. Pero fue un error al ver que sabía incluso menos inglés que él, diciéndole a los editores, Sergio, mi hermano de México. Gracias a ello los editores pensaban que Sergio era su hermano. Man, nomás, o sea, un montón de tiempo en el que todos allá en Mad pensaban que estos dos eran hermanos, nomás porque el otro no sabía inglés. Oh, qué gode. de Mad, que sucedió 12 años antes de esta declaración. Y pese a toda la actividad que tenía Proyas hacia sus creaciones, lamentablemente, no todo continuaría para siempre, ya que al final, él realizó un total de más de 241 tiras cómicas de los espías, la última apareciendo en la revista Mad número 260. Oh, y el Mad ¿cómo se llama este man? Matt Henderson. Sí, el de la toma televisiva, esta toda bizarra es God, En 9 de parte de durísima esa portada de Mad, la mano de él, en el enero del 87, ya que por problemas de enfermedad y salud, No. renunciaría a su propia tira, para tan solamente seguir trabajando en la loca revista para unas pequeñas contribuciones en ella durante los 90s, y aunque este parecería el final de los espías y su tira, por No. suerte no lo fue, y todavía seguirían continuándola, solo que sin la presencia de su creador original, pese a que algunas de ellas fueron escritas por él, pero dibujadas por otros, y si bien fueron varios los que hicieron esto, el que más resaltó de todos fue Peter Cooper, el cual desde la revista Mad número 356, del abril del 97, se convirtió en el artista y escritor principal de la tira, desde ese entonces hasta el día de hoy, y aún con los diferentes dueños en un plazo de una década, se notó como todos llevaron a cabo bien a Le los pasaron espías, el legado, God. respetar y conservar la vieja esencia que caracterizaban a estos mismos durante mucho tiempo, como su creador los hacía durante varios años. Pero al final, lo inevitable tenía que ocurrir, Proyas ya se No. encontraba muy viejo, y en un día 24 de febrero de 1998, él finalmente fallece, dejando este mundo a la edad de 77 años, a No, causa de cáncer de man. pulmón, en el Hospital Mercy, de Miami, Florida, y su cuerpo fue enterrado en el cementerio, Woodlawn Park Cemetery and Mausoleum, de la misma ciudad y estado, dejando un gran legado para muchos lectores, y a su revista, por su gran talento e ingenio a la hora de crear sus propias tiras cómicas, pese a aquellos momentos complicados que le llegaron a sucederle a él, por tan solo ser un inmigrante más en el país, pero que esta historia El editor de Mad, William Jennings, recompensaba a sus empleados y colaboradores más prolíficos con viajes Mad, anuales a lugares exóticos. Projallas acompañó a los otros hombres de Mad en la mayoría de estos viajes, pero fue rechazado en la puerta de embarque en una estancia en Italia, en 1968 debido a algún problema con los funcionarios de inmigración. Según Projallas, supongo que fue porque había venido a Estados Unidos como exiliado. Estaba muy emocionado y listo para irme, pero en el aeropuerto salieron los funcionarios y dijeron, puedes irte si quieres.
quieres, pero no puedes volver a ver. Después de que regresó la pantalla... ¿Qué? No sé leer. Después de que regresó la pandilla habitual, Projayas le presentó este dibujo a Gaines. Su nota escrita a mano en la parte inferior se traduce como: Señor Gaines, mi corazón siempre viaja con... Oh, no. No, bro. Oh, y esa... No, mira. Oh, no. Y está bolsomeada. No, qué bonito. Se fue como un grande, no. Que descanse en paz. Demuestra que al final, que si sabes manejar un poco bien, para cosas tan simples, como golpes caricaturescos y combinarlos con la sátira, y algo política, sin la necesidad de usar solamente textos, y ser ya plasmadas sus ideas automáticamente a simple vista de una manera divertida y no tan compleja, aún en un formato estático. Triunfarías al final, así, simplemente, dejando una huella importante para el mundo de los caricaturistas hispanohablantes y refugiados, como a la vez del mundo periodístico y político, que de último, pero no menos importante, de las tiras cómicas, y el slapstick en general por la infinidad de ideas y trampas, que se le ocurrió a él colocarle a los espías en sus batallas, durante toda su historia, que lamentablemente no se siente muy reconocida, y que no cualquiera podría hacer, pese a que podrían llegar a hacerse hasta cierto punto repetitivas, pero buenas a su modo, y así, sin más palabras que describir, esta historia se ha acabado, y un descanse en paz, para él. Que descanse en paz, man. Orgullo cubano, y latino. A ver si dice lo que dijo al inicio, que me dejó con más intriga de que esta vaina tenía un lore más oculto y que no solo eran los dos espías intentando acabar con el uno con el otro. O a ver, ¿qué dice? Y bueno, al final, me gustó bastante hacer este video y realmente me sentí muy interesado en hacerlo, debido a que si bien no me consideraría un... O sea, todo lo que dijo era la historia, ¿no? O sea, yo pensaba que era de que, o sea, en los cómics era como una historia de trama de... Perdón, no. Fan de los espías, olvídenlo. Y que fuera de que muchos en este lado del charco solo los conocerían en su mayoría por aquella polémica... Sí, por man, seguro que en la hispana nadie los hubiera conocido si no fuera por la serie esta de Mad. O bueno, la mayoría, ¿no? Porque supongo que la revista Mad sí llegó a la hispana, pero pues no era tan popular como la serie. Era más como de nicho. Nada de Mad que se emitía en Cartoon Network, hasta el punto de que, justamente, los espías fueran considerados como la mejor cosa de todo el programa por varias personas, lo cual es esto mismo la razón del por qué hice este video. Y no porque vi videos de cierto usuarito de YouTube que me dieran motivos de hacerlo claramente. Ya. Bueno, que no esa tiradera. Que estos personajes hoy en día no tienen tanto reconocimiento del que se merecen por parte de varios, y que tampoco, no muchos se pusieran a pensar sobre la curiosa historia de estos narizones picudos, que fueron tan atrayentes en aquel programa, pese a que un pequeño resumen de la misma escrita en varios de sus primeros cómics, o documentada en algunos libros y ediciones de la revista Mad de los espías, que la respalda, pero que pese a ello, por sí solos fueron icónicos, llegando a ser que ellos sean de los pocos personajes relevantes y fijos que tuvo la revista en toda su historia, y ya que antes y después sean de los pocos personajes ya que después de Alfred E. Newman, o sea, pues la cara está del Mad, y ciertos personajes originales de sus tiras, todo lo demás eran parodias, sí, literal. De los más emblemáticos eran literal el propia cara de Mad y el espía contra relevantes y fijos que tuvo. El resto eran full parodias de otras cosas. En toda su historia, y ya que antes y después de su creador, ellos entrarían también en otros medios fuera de las tiras, como sus segmentos animados en las series de Mad, videojuegos. Mad tuvo más series. Salían también en otros medios fuera de las tiras, como sus segmentos animados. Mira, The Mad Magazine TV Special, Mad TV. Y esta fue la que nos llegó ya, pues la de Cartoon Network. No sabía que Mad tenía más series antiguas, Yo pensaba que siempre fue como revista y que la primera adaptación fue esta, pero no. En las series de Mad, videojuegos, un juego. Mira espérate. No, le bajé el volumen. Vienen otros medios fuera de las tiras, como sus segmentos animados en las series de Mad, videojuegos. Mira los juegos, mira, este es el de... esto se ve re viejo, se ve bien god esta portada, Esto es First Star. Que es esa... Bueno, supongo que estos son los de la... Bueno, los que dije ahorita, el super antiguo, mira, es el de la PlayStation 2. Y supongo que esto es una app de celular, porque parece el logo, ¿no? Juegos, un juego de mesa. Mira. No lo conocía. Juguetes, ¡Ay, bro! ¿Por qué lo pones tan rápido? Tiras, como sus segmentos animados en las series de Mad, videojuegos, un juego de mesa, juguetes. Mira, se ve bien god estos, como peluches. Tienen Hot Wheels. Están bien god, mira la camioneta, así. Y tiene el estampado del espía así. Está god, God. Una reinvención más infantil. Comerciales para Toyota y Universal Channel, y sus más conocidas, siendo las de Mountain Dew, de la marca Pepsi. No lo conocía. LOL.
Y para acabar, ellos también han podido ganarse su propio reconocimiento, pudiendo aparecer como referencias en Los Simpsons, Padre de Familia, Pollo Robot, Mi Villano Favorito 3, Rocky y Bullwinkle, y en un cómic de Gravity Falls. Y aun con ello, es lamentable ver que fuera de los segmentos animados, que fue lo que los hizo más populares televisivamente, la revista no les ha dado un trato mucho mejor a estos, al nunca haberlos trascendido en más adaptaciones importantes, ya que mínimo siendo divertidos, y con un buen potencial a explotar entre los espías y el slapstick, desde hace mucho les hubieran dado la oportunidad de darles su propia serie con tramas más elaboradas, siendo mudas o no, o inclusive una película hecha para la pantalla. Es que yo creo que como que eso medio era, bueno, no arruinado, pero cambió la esencia original, ¿no? Supongo que fue por eso que no quisieron hacerlo. De que agregarle ya una historia más compleja o que incluso que hablaran o que eran sonidos como que le quitaba la esencia, ¿no? Yo creo que por eso no lo hicieron de pronto. Ya grande de estos, que fuera una especie de homenaje a su creador, pero que sabiendo de los problemas de la descontinuación que sufrió la revista dueña desde el 2019, las probabilidades de cumplir estos caprichos serían bastante nulas, de los cuales al final solo el tiempo lo sabrá. Y al menos nos tendremos que conformar con Mortadelo y Filemón. Esta vaina, ¿qué coño es? Sé que esto es de España, pero, o sea, es popular en España, pero eso, o sea, ¿esto tiene que ver con Matt? Entonces, ¿por qué lo está mencionando? Porque he visto un par de memes de esto, pero ni idea. O sea, sé que es como una película, ¿no? Yo pensaba que Espía vs Espía era argentino, no me pregunten por qué, lol. ¿Cuál es la versión más actual? Pues, ni idea. No sé si los comerciales de Mountain Dew ocurrieron después de la serie de Matt de Cartoon Network. Son juegos de computadora antigua, o eso parece. A mira, inicios de los 2000. Usa el punto y coma para avanzar y retroceder frames en el video. ¿En serio? What the fuck, yo no sabía, Gracias. Ahora soy fan. Sí, es que no creo que necesite historias, que así está bien. Siento que lo verán hasta arruinado, yo creo. ¿Encantó? ¿Por lo pronto recuperar mi spray antivioladores? Y así, señores y señoras, ya casi para concluir el video, si por si acaso he dejado a más de uno por ahí con las dudas de qué pasó con el hombre siniestro, y a los demás personajes de Antonio Prohías, que quisieran saber más sobre ellos, y que lamento por ello, en la descripción dejaré varios links de toda la información que saque para hacer la realización de este video, donde podrás investigar y comprobar a tu propio gusto la historia de los espías, si te interesa, y crees que dije algo equivocado. Me gusta su personaje, los ojos son como los del mío, ¿no? Así como de rayita, está chévere, el pato. Malo en la misma, me olvide de algo, y etcétera. Puedes decírmelo aquí en la caja de comentarios, y bueno, me gustó bastante recordar a estos personajes, como espero que para ustedes también después de ver este video, siempre que vean o piensen nuevamente en los espías por algo, recuerden que todo ha sido gracias ahora a un lo voy a cubano hacer, que aunque haya no pasado sabía. por obstáculos bastante difíciles en su carrera, al final pudo cumplir con sus objetivos y metas, y triunfar, o dejar una pequeña huella en la historia, gracias al no rendirse para seguir adelante, siendo un consejo que siempre se debería tomar en cuenta, y que esta historia, simplemente la ejemplifica. Siendo de esos casos donde sin importar, que por más sencilla que sea una idea al final, de esa misma, tal vez esconde un gran trasfondo que no todos nos damos cuenta. Donde al final, si les gustó el video, dale like, suscribirse a mi canal, visitar mis redes, y todo ese spam genérico que dicen los demás youtubers al terminar. Esto muy bueno, esto muy bueno. Dando video del patoso, es un pato, el patoso jueguín. Muy gode. Mira, valió la pena que mole spamear este video 40 veces por directo, valió la pena. Perdóname por todo, mole. Morta mierda y file bodrio. ¿Eso qué, man? Se planeó hacer una película, pero la cancelaron, F. Retrocesó un poco y escucha qué dice. ¿Qué? Está bien dibujado, diferenciado. Oh. Y bla bla bla, solo les preguntaré. Elige, pibe, y luego dilo en los comentarios. La verdad prefiero al negro. Adiós. Que el blanco también está god. ¿Qué dijo ahí? Bueno. Esto es lo que tiene el copyright. Mira, Cars 2 hasta lo puso. Lo voy a poner sin el audio. God. God, muy buen video. Tiene más views este men, hace muy buen video, esto muy bueno.